Muy buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta edición del capítulo global de paz en español. En el día de hoy tenemos al compañero Patricio Cofre desde Chile, que nos va a estar hablando sobre cómo crear un modelo de análisis predictivo en la nube usando Machine Learning y otras técnicas sobre Azure muy interesantes. Antes de comenzar propiamente con Patricio, como todas las semanas, les recordamos que nuestros próximos eventos que tenemos a continuación. Tenemos a Juan Rafael desde Perú que nos va a estar hablando sobre Power BI con Dynamics AX. Próximamente también tendremos a Adrián Miranda desde Costa Rica hablando sobre cómo administrar la continuidad del negocio con Azure SQL Database. Y a Jesús Gil desde México que nos va a estar hablando sobre arquitecturas para obtener la 5.9, ¿verdad? Arte de disponibilidad mayormente. Les recordamos que se mantengan conectados con nosotros en el capítulo, en nuestras páginas que pueden ver en pantalla, especialmente en la página de YouTube y SlideShare, que es donde publicamos nuestros videos. Tenemos algunos videitos que no hemos publicado en la página de Facebook, pero que ya están publicados en la página de YouTube, así que le exhortamos a que los puedan ver desde allá de la página de YouTube. Vamos a estar haciendo los posts en la página de Facebook para que tengamos cross mensajería, ¿verdad? Pues los que siempre van a la página de Facebook pues puedan tener disponibles los videos por el lado de allá. De igual manera, les recordamos también que tenemos otros que, pues pásame la lámina, Patricia. Tenemos también los otros capítulos virtuales que son parte de la familia de Paz, así que le invitamos también a que participen de los mismos. La mayoría de ellos son en inglés, pero tienen un montón de contenido bien interesante a los cuales le invitamos que participen de ellos. De igual manera, también tenemos la opción para aquellos que quieran ser voluntarios. Esto específicamente es para eventos presenciales dentro de las diferentes ciudades de toda Latinoamérica, alrededor de todo el mundo realmente. Y para esto, igual que para participar de los capítulos virtuales, necesitan ser miembros de Paz y les va a llegar mensajería, emails periódicamente con los diferentes eventos en su área. Y aquí, pues, en ocasiones, mayormente es para los eventos de SQL Saturday, si están en su ciudad o ciudad cercana, y pues pueden participar de lo mismo como voluntarios, ¿verdad? En diferentes roles. Es una oportunidad muy interesante para todos aquellos que quieren empezar a trabajar con esto. De igual manera, les recordamos que todas las redes sociales de Paz y que la membresía de Paz es totalmente gratuita. Pueden pasar por la página sqlpaz.org y pueden obtener su membresía gratuita de Paz para tomar ventaja de todas las diferentes ofertas. Sin más, los dejo con Patricio, que nos va a hablar hoy sobre análisis predictivo. Adelante, Patricio. Perfecto. Bien, muchas gracias José y bienvenidos a todos. Buenas tardes, buenos días, bueno, lo que sea, digamos acá en Chile ya es buenas tardes. Em, y bueno, tal como José introducía, el día de hoy vamos a ver cómo crear un modelo de análisis predictivo en la nube. ¿Ya? Y esto, digamos, en su título ya tiene dos elementos bien significativos. Primero, un modelo de análisis predictivo, ¿cierto? Donde nos vamos a adelantar un poquito al futuro, vamos a ver cómo la historia empieza a darnos luces y a construir lo que puede ser un modelo que se adelante a un cierto comportamiento. Y dentro de esos comportamientos en realidad tenemos muchísimos temas que son de alto interés, como predecir demanda, predecir un cliente que va a fugar, que se va a alejar de la compañía, poder predecir un ingreso, un gasto, eh, una falla de una maquinaria, etcétera. Entonces tenemos muchos elementos predictivos. Y el segundo elemento al que también le voy a dedicar una parte importante de esta charla es el tema de que estamos en la nube. ¿Ya? Y eso también genera un cambio en los tiempos muy importante, que hasta hace algún tiempo había una fricción natural de todo un requerimiento de hardware, todo un requerimiento de software, que hoy, gracias a la potencia de la nube y en particular de Microsoft Azure, tenemos la posibilidad de explotar y de poder aplicar en cualquiera de nuestros países, sobre todo en Latinoamérica, digamos, donde normalmente hemos tenido un poco más de dificultad en tener grandes capacidades computacionales. Hoy en realidad la alternativa la tenemos muy a la mano. Bien, en esta lámina tienen también mi correo, digamos, si bien
digamos, las restricciones de tiempo nos van a obligar a pasar un poquito rápido, así que si ustedes toman nota ahí de mi email, digamos, después podemos seguir la conversación y seguir apoyándolos en sus primeros modelos predictivos en Azure. Bien, entonces, digamos, de lo primero que les quería comentar, tiene que ver, bueno, un por qué la nube, ¿cierto? Y era esta segunda parte del título. ¿Ya? Y en esto, básicamente, hoy hemos visto dos, digamos, grandes crecimientos. Uno tiene que ver con los volúmenes, ¿cierto? Y hoy estamos hablando de volúmenes muy, muy grandes de datos, al punto que, digamos, se dice que hoy el universo digital, producto de los GPS, Internet of Things y diversas fuentes de datos que hoy estamos aprovechando, todo el mundo de redes sociales, todo el mundo de capturar y no solo hechos. Y esa es quizás una de las definiciones que más me gusta del fenómeno Big Data. No solo queremos capturar los hechos, sino queremos capturar también intenciones, capturar un deseo, algo antes que se convierta en un hecho, en una transacción, en una nota, en una evaluación, etcétera. Entonces, si podemos empezar a capturar esa temperatura ambiente, podemos, digamos, tener buenos predictores de lo que puede ser ese hecho en el futuro, pero antes que esto ocurra. Entonces hoy podemos hablar de un yottabyte del universo de datos de hoy, pero que ya pronto debía seguir caminando hacia lo que es un brontobyte, ya que es el tamaño del universo digital de la era Internet of Things, que digamos que es un poco la que estamos viviendo y que está terminando de asentarse. Una segunda característica que también me gusta destacar es también la diversidad de formatos de datos que hoy estamos capturando. Y lo que hasta hace poco el tradicional data warehouse que muchas empresas habían estado implementando, tenía mucho que ver con una lectura analítica de los sistemas de la compañía. Y esto usualmente es un ERP, usualmente es un CRM, un WMS y distintos sistemas que la compañía requiere para poder operar. Sin embargo, esa perspectiva, digamos, si bien es completa y es transversal de toda la operación de la compañía, normalmente dejaba fuera una serie de aspectos de muchísimo valor predictivo, ¿cierto? Y uno es, ¿qué está haciendo la competencia? ¿Ya? Que de alguna u otra forma, a través de Big Data podemos tener algunas luces, a través de leer noticias, de leer posts, de leer opiniones, comentarios. Y otra perspectiva también muy importante, y que muchos data warehouse en realidad carecen, y es la perspectiva del público, ¿cierto? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cuáles son los temas? ¿Cuáles son los temas más comentados? Los temas más asociados a tu marca y más asociados también a la marca competidora. Todo el mundo de precios, etcétera. Entonces, estamos hablando de grandes volúmenes, pero también de una variedad muy grande de fuentes. Ya no solo nos vamos a enfocar en el ERP, en el CRM y en los sistemas internos que normalmente es un número, digamos, limitado y acotado, sino que hoy también estamos apuntando a fuentes mucho más amplias. Y en eso también otro ejemplo que también me gusta mencionar es el de los videos, ¿ya? Donde tenemos hoy una capacidad instalada de cámaras de video instalados en la mayoría de las principales industrias, pero que hoy han servido más bien en un rol operativo, ¿ya? Que usualmente tiene que ver con seguridad. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar esa capacidad que ya está instalada, que está generando un gran volumen de datos, para poder también sacar valor analítico de eso? ¿Ya? Y en eso las posibilidades son amplias. Por ejemplo, ¿cómo mejorar la atención al cliente? A través de descubrir cuánta gente hay en la sala, cuánta gente está haciendo una cola, cuánto es el tiempo promedio que me demoro en atenderlo, cuánto es lo que me demoro en la atención misma. Y todo eso me va generando una serie de indicadores que yo puedo ir aprovechando. Entonces, nuevamente, tenemos una nueva fuente de datos que es el video, que hasta hace poco nos era, digamos, esquivo de poder analizar y trabajar debido al gran volumen, pero que gracias a la nube hoy tenemos esta posibilidad de aprovecharlo, ¿ya? Además de esto,
La nube ofrece una serie de ventajas de las que probablemente ya ustedes están bastante familiarizados, ¿ya? Y es básicamente que de una u otra forma mueren las versiones, ya no estamos hablando de una cierta versión de SQL Server, ya no estamos hablando de una cierta versión de, digamos, puede ser de un software de análisis predictivo, sino que estamos hablando de versiones constantemente actualizadas, constantemente mejoradas, y ya no se considera de forma tan formal la interrupción del servicio por un upgrade de software, por un upgrade de hardware, sino que hoy todo eso empieza a vivir de una forma mucho más armónica con el desarrollo del negocio, ¿ya? Entonces, la nube nuevamente nos abstrae de la necesidad de hacer una gran inversión de hardware, sino que poder ir escalándola, ¿cierto? De la manera que la nube lo hace. Y lo mismo en términos de licencias de software, en la medida que nos asegura de que el performance está siendo monitoreado, nos asegura que las versiones son siempre las últimas y que esto va teniendo mejoras constantes. Y quienes ya lleven algún tiempito trabajando en Azure probablemente pueden dar fe de esto. Estamos teniendo nuevas opciones, nuevos botones, uno entra una semana distinta y te aparece una alternativa nueva en Azure Machine Learning, que es lo que vamos a estar viendo hoy. Hemos visto también cómo ha evolucionado, cómo han aparecido opciones nuevas, han aparecido nuevos bloques, ¿cierto? Y a eso un poco me refiero con el tema de la muerte de las versiones. Hoy vamos a hablar de Analytics, ¿ya? Y Analytics tiene que ver con cómo descubrir conocimiento en un gran conjunto de datos. Entonces tenemos volúmenes de datos que están siendo capturados, como les decía, usualmente desde el mundo corporativo, pero también de a poco nos vamos a ir moviendo hacia fuentes menos estructuradas, pero que con mucho valor predictivo. Entonces el procedimiento para descubrir conocimiento en ellos es lo que llamamos Analytics, ¿cierto? Este conocimiento normalmente lo vamos a ir descubriendo en la forma de, perdón, ahí sí, lo vamos a ir descubriendo en forma de correlaciones, de distintos patrones o incluso de algunas tendencias, ¿cierto? Y para poder hacer esto, vamos a echar mano de algo de nuestro conocimiento estadístico, de técnicas de reconocimiento de patrones, algunas técnicas que provienen un poco más de la matemática, otras que provienen un poco más de la estadística, e incluso me atrevería a mencionar una tercera fuente que nos ha provisto de muy buenos modelos, modelos muy eficientes, modelos que son heurísticos, y eso también ayuda mucho a poder procesar un gran volumen de datos sin necesariamente recorrer todas las combinaciones, y es el mundo de la robótica. Ya de alguna forma, de ahí es también de donde se toma el nombre de Machine Learning, de cómo lograr que la máquina pueda ir generando un aprendizaje propio, autónomo, y a partir de eso, digamos, ir mejorando y optimizando algoritmos. La buena noticia para nosotros es que los algoritmos en gran medida vienen desarrollados. Azure Machine Learning ya viene con probablemente 30, 50, 60 algoritmos ya totalmente programados, digamos, donde solo nos vamos a tener que preocupar de preparar buenos sets de datos y hacer un entrenamiento criterioso, razonable y justo, ¿cierto? Pero vamos a descansar sobre la tranquilidad de que son algoritmos que han sido totalmente testeados, probados y que están funcionando bien. Y más aún, Azure Machine Learning en particular tiene la gran ventaja de que permite la extensión de su capacidad, que eran estos algoritmos que ya están preconstruidos, a través de código, ¿cierto? Entonces, a través de código, nosotros vamos a ser capaces de generar mejores transformaciones de datos, mejor manipulación de datos, y por otro lado, mejor análisis, mejores algoritmos, un poquito más tuneados para poder responder a un tipo de problema, etcétera. Y para esto, Microsoft yo creo que acierta en elegir los dos lenguajes que hoy están liderando en lo que es la ciencia de datos. Entonces, por un lado está Python como primordialmente para todo lo que es la manipulación de datos, y R en todo lo que es mejora y customización de algoritmos predictivos propiamente tal, ¿cierto? Donde vamos a hablar de
de redes neuronales, vamos a hablar de redes de Bayes, de random forest, etcétera, ya de diversos algoritmos que algunos, como les digo, ya están implementados en Microsoft Azure y solo tenemos que explotarlos, y en otros casos nos va a gustar poder tomar un algoritmo nuevo y poder probarlo y ver si eso genera ciertas mejoras en el ajuste. Bien. Ok, entonces, como les decía, la parte más importante en generar un modelo predictivo tiene que ver con cómo preparar un set de datos acorde y que sea capaz de ayudarnos a generar un entrenamiento insesgado, un entrenamiento justo y finalmente hacer que los datos hablen por sí mismos, ¿ya? Evitando al máximo toda fricción o toda alteración o manipulación producto de la labor humana. Entonces en esto, el primer bloque de la izquierda, se fijan, donde solamente hay un modelo de minería. Y los modelos, perdón, un algoritmo de minería. Y los algoritmos de minería en general van a ser algoritmos que vamos a heredar, que vamos a tomar, que probablemente alguien desarrolló. En el caso de Microsoft nos ofrece estos 25, 30 algoritmos que ya están totalmente implementados, y hasta ese punto la verdad no tenemos nada. Eso es sencillamente modelos que podemos tomar de Azure o incluso de software con los que tradicionalmente se puede hacer análisis predictivos, como SPSS, SAS, Weka, etc. ¿Ya? La parte interesante, y en el momento en que ustedes, donde cobra gran relevancia el analista, el diseñador del modelo o este científico de datos, es en el momento en que ese algoritmo es combinado a través de un motor de data mining con datos de entrenamiento, que es un cierto arte de poder generar set de entrenamientos que reflejen la realidad completa de la compañía y que por otro lado saquen el mejor provecho posible del algoritmo. Distintas formas de generar el set de entrenamiento te va a llevar a distintos resultados. Entonces necesitamos generar una forma de generar set de datos de entrenamiento que potencie la capacidad del algoritmo de encontrar relaciones. Y en eso hay muchas técnicas, hay muchas que están documentadas, muchas que provienen sencillamente de la experiencia y que van a culminar con un modelo de minería de datos. Y a este ya podríamos llamarle, este es mi predictor. Y que está, al ser construido con los datos de la empresa que ustedes estén analizando, de la industria o del país que ustedes estén analizando, ya pasa a ser un modelo específico, donde ya podríamos ponerle un nombre, por ejemplo, modelo predictivo de fuga de clientes retail en Colombia. Entonces vamos a pasar de un algoritmo que es algo totalmente genérico a un modelo que de alguna forma tiene la firma de ustedes y un cierto compromiso de performance, ¿ya? La parte interesante, y aquí ya nos saltamos a la tercera columna, tiene que ver con cómo este modelo que creamos y entrenamos con data histórica es capaz de predecir nuevos casos. Es decir, si generamos un modelo de deserción universitaria de alumnos, cómo al darle nuevos candidatos es capaz de predecir la deserción futura de alumnos universitarios de las universidades. O si esto fuese otro caso también muy usual y que nos piden mucho en general las empresas, tiene que ver con anticiparnos a la fuga de clientes, clientes que van a cerrar su contrato, que un día van a ir a su telco y van a decir, no quiero más servicio con ustedes, ¿cierto? ¿Cómo yo me puedo anticipar? ¿Un mes, hasta 2 meses a ese fenómeno? Bueno, ese es justamente el valor de esto. Tomar el modelo entrenado de fuga que hemos creado, tomar nuevos candidatos o el parque actual de teléfonos móviles que tenemos, hacer correr nuestro motor y con esto tener una columna adicional de mi set que me dice con qué probabilidad este cliente nos va a dejar en los próximos 50 días. ¿Ya? Y ese es el gran valor. ¿Cómo hacer esto? ¿Ya? Y para esto existe una metodología general, ¿ya? Y que es parte del framework que Azure Machine Learning implementa, y tiene que ver con generar este
este famoso set de datos de entrenamiento. Entonces, para esto vamos a generar un gran set de datos que va a tener la combinación de, en este caso, ID de cliente. Voy a hacer un pequeño zoom, si es que lo pueden ver. Entonces, en este set de datos de arriba, básicamente voy a tener 4 bloques. Un bloque de periodo, que me dice de qué instante de tiempo estamos hablando. Si se fijan, tengo datos del 2014, algunos del 2012, algunos del 2013. Luego tengo el ID del cliente, ¿ya? Que puede ser un número de seguridad social. En el caso de Chile se llama el RUT. En el caso de Perú es el DNI, y así, distintos identificadores de la persona. Luego un bloque muy grande con todo lo que vamos a llamar las variables independientes, ¿ya? Que son todas estas variables que me pueden ayudar a predecir un comportamiento, ¿ya? Y finalmente una última columna donde yo voy a tener una marca de si el fenómeno que estoy intentando, que voy a intentar predecir, ocurrió o no ocurrió. Dado que estoy hablando solo de data histórica, yo ya sé si el fenómeno ocurrió o no ocurrió. Entonces juego con cierta ventaja en el sentido que el fenómeno que estoy intentando predecir, en esta data histórica yo ya sé la consecuencia, ya sé lo que ocurrió. Bien. Si se fijan, yo ahí marqué, a partir de este set de pelotas, digamos, que comprenden el set de datos, puse un target, y ese target es a tener 400 variables. Y ese en realidad es un número que si bien es bien arbitrario y tentativo, yo creo que se puede transformar en una meta para la mayoría de los casos en que nosotros analizamos. Y si se fijan, si nosotros tomamos un set de datos usual de 20 columnas o de 30 columnas, si nosotros somos capaces de presentar esas 30 columnas en 3 formatos distintos, ¿cierto? Como por ejemplo, presentar el valor en su unidad en que se mide. Por ejemplo, si estoy midiendo deuda, poder medir la deuda en dólares, en pesos, en la unidad que corresponda. Pero también tengo otra forma de mostrar esa deuda, que puede ser, por ejemplo, el ranking. Y es decir, en qué posición de todos los deudores de ese país en ese periodo tú te encontrabas al deber 100 dólares. Y una tercera versión, que también me gusta mucho utilizar, tiene que ver con los deciles o los quintiles, ¿ya? Que también es otra forma de ver el ranking, donde básicamente yo encasillo, en el caso de deciles, en 10 cajones del mismo tamaño de clientes cada uno, y es decir, tu monto de deuda te pone en el 10% de mayor deuda, o en el 10% de menor deuda, o en cualquiera de los deciles intermedios. ¿Qué les quiero decir con esto? Que teniendo solo 30 variables, ya de inmediato al ponerla en estos 3 formatos, paso a triplicar el número de variables, es decir, ya paso a tener 100 variables. ¿Bien? Si sobre eso nosotros somos capaces de poner estas 100 variables en 4 horizontes distintos de tiempo, y es decir, la deuda, me interesa conocer la deuda del mes de análisis, me interesa también conocer la deuda promedio en los últimos 3 meses, la deuda promedio en los últimos 12 meses y la deuda promedio histórica, quizás en todos los meses de historia. ¿Qué voy a lograr con esto? Las 100 variables ahora van a tener 4 versiones cada una. Y ahí, si se fijan, ya llegué a tener aproximadamente las 400 variables de las que les hablaba. Entonces, este set de pasos sucesivos que estoy haciendo de poner distintas versiones del número en su unidad, en ranking, en quintilo decil, más ponerlas en 4 horizontes de tiempo distintos, me va a producir partir de un set de 30, 33 variables a un set de 400 variables. Estas dos técnicas que les acabo de decir es parte de este arte de ser capaces de generar set de datos analíticos. Set de datos que le saquen provecho a los algoritmos que vamos a empezar a utilizar. Y esto es tremendamente relevante. Por ejemplo, el tema de poder agregar 4 horizontes de tiempo distintos es la diferencia entre un algoritmo que tiende a
a castigar o a exagerar un fenómeno, como por ejemplo quedarme sin saldo en la cuenta corriente, quizás un algoritmo que no tiene los horizontes de tiempo va a ser más bien castigador. Va a decir, te quedaste sin saldo, probablemente eso es, te va a poner un score de fuga muy alto. Mientras que si tenemos también versiones de promedio los últimos 3 meses, de 12 meses o de toda la historia, también va generando estos fenómenos de más largo plazo. Entonces podemos ver cómo una variable puede impactar en el corto, en el mediano y en el largo plazo, ¿ya? Y esto los algoritmos son capaces de aprovecharlo y va a poder diferenciar entre algo que está ocurriendo en este acto, pero que tiene un atenuante o agravante producto de tu comportamiento histórico, o un elemento que quizás era más bien agravante en el pasado, pero que hoy de alguna forma se empieza a solucionar. Entonces son distintas lógicas que no solo por construir el set de datos de 30 variables el algoritmo va a ser capaz de capturar, sino que a través de estas transformaciones sucesivas vamos a poder tenerlas. Teniendo entonces este set de datos de 400 variables y la combinación de todos los IDs por todos los periodos de análisis, vamos a generar un gran set de datos, probablemente de varios millones de registros, ¿ya? Este set de datos nosotros debiésemos ser capaces de partirlo en 3 grandes sets. Uno, que es de aproximadamente un 70%, que también es un número eh, tentativo o un número, digamos, que podría ser, en realidad no es un número fijo, pero sí es la buena práctica, un poco la heurística que hoy se utiliza. Aproximadamente un 70% de los registros podría quedar en lo que vamos a llamar un set de entrenamiento, y que va a ser un set de datos con el que yo pretendo aprender estas reglas, con el que yo pretendo generar las combinaciones que me van a ayudar a predecir este valor que ya conozco. Yo ya sé, en el caso de la figura estamos hablando de un modelo de fuga. Entonces yo ya sé en cada uno de este set de entrenamiento qué fue lo que ocurrió en el pasado. Este 70% se elige de forma aleatoria y es muy importante que así sea. Si no elegimos de forma aleatoria, podemos cometer el error de generar un sesgo o una diferencia estructural entre el set de datos con el que entreno respecto al set de datos con el que valido. Y eso no puede ocurrir. Si yo entreno con algo sustancialmente distinto a la validación, es muy probable que los resultados funcionen bien en el entrenamiento, pero muy mal con nuevos casos. Entonces, si yo logro hacer una separación justa de un 70% de entrenamiento de forma aleatoria y un 30% de validación aleatorio, que es el complemento no elegido en el set de entrenamiento, en ese caso yo sí voy a poder testear si mi algoritmo está memorizando o lo que busco, que es que mi algoritmo esté aprendiendo. La diferencia entre memoria y aprendizaje es que en la memoria tú cambias un poco las condiciones de deuda, de reclamos, de morosidad, de saldos, ¿cierto? Lo más probable es que si tengo un sesgo en mi entrenamiento, en validación eso no va a ocurrir. Y en los nuevos casos lo más probable es que tampoco ocurra de esa forma. Entonces, de ahí la importancia de que sea un 70% totalmente aleatorio. El set de validación, digamos, es el complemento donde también sé lo que va a ocurrir, pero donde por un segundo yo voy a olvidar que lo sé. Entonces esta última columna que dice fugó, si fugó en los próximos 3 meses, yo por un segundo la voy a olvidar. Y voy a aprovechar todo lo que aprendí en el set de entrenamiento, voy a aprovechar mi modelo para testear si con los datos de validación, donde ya sé lo que ocurrió, pero que por un segundo voy a simular no tenerlo, voy a generar las predicciones. Y una vez que tengo las predicciones, yo puedo acordarme de que sí tenía los resultados y puedo finalmente comparar lo que predije contra lo que realmente ocurrió, ¿ya? Y eso es lo que nos va a generar las distintas métricas de evaluación de la certeza de nuestro modelo. Un tercer set de datos, y es un set de datos muy particular, si se fijan, ese tercer set de datos es lo que se llama el set de predicción, y que en mi caso el periodo es fijo 2016-05, básicamente tiene que ver con justamente la zona donde ya no conocemos lo que ocurre.
fíjense que es un mes que está justo partiendo. Entonces todavía no sé quiénes van a fugar este mes. Y si se fijan, la última columna aparece como una incógnita, porque no lo conocemos. Bien, entonces va a ser acá finalmente donde vamos a terminar de probar si nuestro algoritmo tiene capacidad predictiva. Es con los nuevos casos, vamos a predecir si es que va a haber fuga de cliente o no, y al cabo de 3 meses probablemente ya vamos a tener una validación empírica, real y totalmente justa de si nuestro algoritmo está funcionando. Bien, entonces esta siguiente lámina muestra un poco esto mismo, donde del entrenamiento yo voy a ser capaz de generar alguna instancia de modelo, ¿ya? En este caso aparece algo así como un polinomio, pero en realidad no necesariamente tiene que tener una forma de polinomio. A ese polinomio voy a agregarle las variables de mi set de validación, olvidando por un segundo de que conozco lo que ya ocurrió, ¿cierto? Con eso voy a ser capaz de generar una predicción, ¿cierto? La que después voy a poder comparar contra lo que realmente ocurrió en ese set de validación. Y al hacer esto, si se fijan, se me pueden generar 4 combinaciones, ¿ya? Donde tengo qué es lo que mi modelo dice, ¿cierto? Que serían las filas de esta confusion matrix contra lo que realmente ocurrió, ¿cierto? Entonces pongámonos en un caso binario, donde el fenómeno puede ocurrir o no ocurrir, como el caso de la fuga o la deserción universitaria. Mi modelo puede decir 1 o 0, fuga o no fuga, deserta o no deserta, mientras que la realidad puede mostrar que esto es fugó o desertó, o no fugó o no desertó. Entonces, si se fijan en esta matriz, lo que esperaríamos y podríamos decir con cierta seguridad que nuestro modelo acierta o que es certero, ¿ya? Es a través de lo que se llama una medida de accuracy, que básicamente va a intentar de que todo esté en la diagonal. Es decir, lo que yo predije que iba a ser positivo, que en efecto sea positivo, y que lo que yo predije que iba a ser negativo, en efecto en la práctica ocurría que iba a ser negativo. Entonces, ya a modo de fórmula, una de las métricas de accuracy, no es la única, sería A más D, que son los elementos de la diagonal, positivo con positivo, negativo con negativo, sobre la suma de todos los casos evaluados. Entonces, eso nos va a dar una primera medida de accuracy y va a depender del tipo de aplicación, cuál es el estándar que le vamos a exigir. En el caso de una predicción, por ejemplo, de compra o de fuga, normalmente un 80% tiende a ser una muy buena métrica. No obstante, en un diagnóstico médico, por ejemplo, ¿cierto? Sobre todo una enfermedad sensible como un cáncer, etcétera, básicamente no nos vamos a atrever a generar una predicción a menos que esto supere el 98, 97% de accuracy. Ya de otra forma corremos mucho riesgo de hacer una alarma o un falso positivo. Bien, y aquí me imagino que vamos a pasar a la parte que la mayoría espera, ¿ya? Y vamos a generar un pequeño modelo en Azure Machine Learning. ¿Ya? Los que estén conectados, quieran ir siguiendo los pasos, puedes intentar hacerlo. Si no, dado que lo vamos a hacer relativamente rápido, pueden después ir siguiendo el video con un poco más de pausa. ¿Ya? Pero básicamente vamos a entrar a Azure Machine Learning. Quienes tengan ya acceso, ideal. Quienes no lo tengan pueden crear una cuenta, digamos, sencillamente siguiendo los pasos. Entiendo que incluso hay un crédito inicial con el que pueden desarrollar pruebas. Y dentro de todos los servicios de Azure vamos a entrar a lo que se llama el Machine Learning Studio, que es básicamente este Platform as a Service donde vamos a poder crear los modelos. Entonces aquí también ustedes van a poder ver en la práctica que van a poder empezar a hacer modelos de data mining sin tener nada instalado en su computador más que un browser. Entonces aquí vamos a empezar a sentirle el provecho a poder hacer todo esto en la nube, cosa que hace algunos años no podíamos. Bien, entonces aquí me voy a cambiar de pantalla y nos vamos a ir un poco más a Azure. Entonces aquí lo que de hecho voy a entrar nuevamente a mi cuenta de Azure, voy a tratar de partir de cero. ¿Ya?
Entonces este es el portal de administración de Microsoft Azure, ya donde a la izquierda se está cargando el listado de los distintos servicios que Azure tiene disponible. Entonces ahí ya ustedes pueden empezar a leer aplicaciones web, máquinas virtuales, servicios móviles, servicios cloud, bases de datos, almacenamiento, HD Insight para todo lo que es procesamiento paralelo, Hadoop, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y, digamos, por ahí en la mitad de la pantalla, ahí lo estoy resaltando, aparece el aprendizaje automático o Machine Learning. Entonces, si hacemos clic ahí, me va a listar distintos proyectos. ¿Ya? Yo tengo la posibilidad de crear uno nuevo. Yo ya tengo uno parcialmente creado que se llama SQL Saturday, ¿cierto? Y al cliquear acá, ¿cierto? Se me abre el panel, digamos, principal, y aquí a la derecha, en vista rápida, aparece un link a lo que se llama iniciar sesión de estudio de aprendizaje automático, ya donde básicamente me va a llevar al Platform as a Service, donde yo voy a ser capaz de generar mis modelos, siguiendo la misma metodología de lo que veíamos en las slides anteriores, creando el set de datos, separando un set de validación, un set de entrenamiento y finalmente creando predicciones. ¿Ya? Entonces, si pinchamos acá en iniciar la sesión de aprendizaje automático, me va a llevar un poco al diseñador, donde yo voy a ser capaz de generar mis modelos. Y los modelos acá en jerga de Machine Learning se llaman experimentos. ¿Ya? Entonces, bueno, acá hay una serie de experimentos que yo ya tengo creados, ¿cierto? Pero aquí nos va a interesar poder crear uno nuevo from the scratch. ¿Ya? Entonces, al pinchar nuevo, que es un signo más que aparece abajo a la derecha, me va a abrir una serie de posibilidades, donde la primera, y que es la que vamos a tomar, es un experimento en blanco, es un canvas totalmente nuevo donde vamos a intentar generar nuestro modelo, pero además nos va a dar una preconstruido. ¿Ya? Y se fijan, hay algunas cosas bien interesantes como detección de anomalía en riesgo de crédito, eh, tenemos acá un modelo de evaluación de importación, de set de importación de vehículos. Más abajo hay algunos ejemplos médicos. Acá hay otro ejemplo de predicción de si va a haber atraso o no en un vuelo. Entonces va a tomar una fuente de datos de Big Data, de todo el historial de vuelos que han llegado a tiempo, no a tiempo, va a aprender y después vas a poder probar con tu vuelo actual, saber si eso tiene una mayor o menor chance de atrasarse. ¿Ya? Y así tenemos aquí un gallery, digamos, con muchos experimentos preconstruidos y que pueden ser la base de un modelo que ustedes quieran hacer. Bien. En nuestro caso vamos a partir un experimento en blanco. Y el ejemplo que vamos a desarrollar es un caso que Microsoft lo ofrece a modo de ejemplo, y es el de un censo de la población, donde vamos a ver cómo los distintos elementos que se miden en ese censo, como el tamaño, la nacionalidad, el rol dentro del hogar, nivel de estudios y una serie de variables demográficas, ayudan finalmente a predecir cuánto es el ingreso de esa familia. ¿Ya? En particular, y para poder hacer un poco más sencillo el ejemplo, no vamos a intentar predecir el monto exacto, sino que vamos a intentar predecir si es más de $50.000 al año o es menos de $50.000 al año. ¿Ya? Entonces, si se fijan, esta primera pantalla es bastante explícita porque nos está también mostrando y nos está dando algunas pautas de cuál es la metodología o cuál es el framework sobre el cual vamos a estar trabajando. Entonces, si se fijan, hay un primer bloque arriba que tiene que ver con el set de datos y tiene un pequeño icono que nos habla de eso, bueno, aquí van los datos. Luego vendría una etapa de procesamiento o una etapa de generación de nuevas variables, todo esto que les comenté de generemos variables históricas, generemos variables de ranking, generemos variables en deciles, etcétera, que lo podemos hacer a través de distintos bloques
que Machine Learning me ofrece. Por ejemplo, un bloque de SQL Server, Apply SQL Transformation. O lo podemos hacer en Python si es que es más cómodo. Execute Python Script. Entonces, yo podría poner mi set de datos, poner el script que me ayuda a mejorar mi set de datos y generar este famoso set de datos analítico. Luego un tercer bloque donde podemos, si se fijan, hacer el split. Y este split va a tomar un 70% de los registros para poder hacer el entrenamiento y dejar un 30% para la validación, ¿ya? Y así ir avanzando hacia entrenar el modelo y finalmente validarlo, ¿ya? Entonces, siguiendo un poquito estas pautas y esta guía que resulta bastante cómoda, podemos empezar a hacer nuestros primeros modelos de datos. Entonces, vamos a ir a Save Datasets. ¿Ya? A la izquierda van a ver que hay un icono, un macro icono que habla de los datasets. Y dentro de los datasets de sample vamos a tomar el de Adult Census Income. ¿Ya? Y lo vamos a arrastrar a este primer espacio. ¿Ya? Entonces, se fijan, ya tenemos los datos con los que vamos a analizar. Ustedes pueden hacer clic derecho, Visualize, y esto nos va a dar una primera noción de qué es lo que hay dentro de este set de datos. Y si se fijan, ya generó unas pequeñas primeras estadísticas de un histograma de edad, ¿ya? Estado civil, ocupación, relación, etcétera. Y esto ya nos da una primera visualización de qué es lo que tenemos enfrente y qué transformaciones podemos empezar a hacer, ¿ya? A continuación, y aquí ahora voy a ir usando mi pauta, ya vamos a ejecutar una tarea de Clean Missing Data. Entonces, para eso vamos a usar un bloque que se encarga justamente de hacer eso. ¿Ya? Se llama Clean Missing Data, donde voy a tomar todo este set de datos, lo voy a pasar por un bloque de Clean Missing Data, y que por defecto lo que va a hacer, va a generar sustitución y va a reemplazar por 0 cualquier valor que aparezca en Missing, ¿ya? Que normalmente es un nulo. Pero acá también tengo otras estrategias, como por ejemplo un set de datos que sea muy pobre y reemplazarlo por nulo me deje una matriz muy poco llena. También puedo generar estrategias como reemplazar por la media, reemplazar por la mediana, reemplazar por la moda, etcétera. ¿Ya? Distintas estrategias que nos ofrece Azure Machine Learning en este bloque de Clean Missing Data. ¿Ya? En nuestro caso vamos a reemplazar por 0. ¿Ya? A continuación vamos a utilizar otro bloque que se llama Project Columns. Y en Project Columns lo que nos va a permitir este bloque es poder filtrar ciertas columnas que puedan ser o no de interés. En particular, acá hay una columna, ¿ya? Que es solamente instrumental y que no tiene ni un sentido analítico. Entonces yo voy a partir de todas las columnas, yo voy a excluir algunas columnas. Y en particular hay una variable que se llama FNLWGT, ¿ya? Donde la voy a seleccionar, y básicamente ¿qué es lo que está haciendo este bloque? Va a partir de todas las columnas y va a excluir esta columna que no era de interés para nosotros. Entonces básicamente he generado una pequeña transformación del set de datos donde primero estoy limpiando, luego estoy excluyendo una columna, y con esto ya se podría decir que tengo un set de datos listo para comenzar el proceso analítico, ¿ya? Si se fijan, esto es sencillamente un ejemplo muy sencillo del proceso de transformación de datos. Como les comentaba, es súper valioso que ustedes a esta etapa le dediquen bastante tiempo y generen muchas más transformaciones que las que yo estoy generando acá. A continuación viene otro elemento que habíamos comentado y que es fundamental en el proceso analítico, que se llama Split Data. Y con Split Data me va a permitir, si se fijan acá a la derecha, poder separar, ¿cierto?, una fracción aleatoria de los datos, ¿ya? Y en particular, por defecto, va a separar un 50% en la salida 1 y otro 50% en la salida 2,
y vamos a poner este 70% que comentábamos en los slides previos, ¿ya? Y al tener eso, vamos a poder tener un 70% que se va a ir por la izquierda al entrenamiento y un 30% que vamos a poder dejar a la derecha para lo que va a ser en el futuro la validación. En este punto nos corresponde ahora elegir un algoritmo. ¿Ya? ¿Qué algoritmo de los que vienen acá preconstruidos vamos a poder utilizar? Entonces podríamos usar una Neural Network. Si se fijan acá hay un bloque de Neural Network. Podemos usar un Decision Tree. Se fijan acá hay varias versiones de Decision Tree. Y en particular nosotros vamos a usar uno que se llama Support Vector. ¿Ya? Un Two-Class Support Vector. ¿Ya? Que va a ser nuestro algoritmo. ¿Ya? Si se fijan, no nos vamos a desgastar en esto, no vamos a gastar tiempo en generar el algoritmo, en probarlo, sino que el algoritmo ya está implementado y nosotros sencillamente nos va a tocar explotarlo. A continuación, vamos a querer entrenar el modelo, ¿ya? Que esta era la parte interesante y ahí es donde el modelo empieza a ser propio de ustedes y va a empezar a tener un nombre y un apellido. ¿Ya? Entonces, este bloquecito de Train Model lo vamos a arrastrar a nuestro Canvas y va a recibir, por un lado, cuál es el algoritmo que voy a entrenar y con qué datos. Y aquí es importante que tomemos este primer 70%. Entonces, aquí ya se empieza a ver que vamos a entrenar solo con ese 70% y el 30% restante no está participando del entrenamiento. Solo va a participar de la validación, que lo vamos a hacer a través de un bloque que se llama Score Model. ¿Ya? Y en el Score Model va a ir el modelo entrenado y el 30% de datos restantes. Y aquí recién yo voy a poder tener un score, que va a ser una predicción. Digamos, cuánto yo predigo que va a ser tu ingreso. Sobre 50.000 o bajo los 50.000. Y finalmente hay un bloque que solo cumple el rol de visualizador, que se llama Evaluate Model. Entonces les recomiendo también considerarlo porque nos permite poder ver si el modelo está funcionando o no. Entonces vamos a poner un Evaluate Model, que si bien tiene dos entradas, porque aquí me permitiría, así como acá tengo el Two-Class Support Vector Machine, probar otro algoritmo y ponerlo a competir contra mi Support Vector Machine. Entonces yo aquí puedo tomar este mismo 70% y este mismo 30% para entrenar un segundo modelo y finalmente echarlos a competir, que es algo que también les recomiendo, pero que por efectos de tiempo aquí nos vamos a concentrar en uno. Si se fijan, en Train Model me está dando una alerta, ¿ya? Donde probablemente algo he olvidado, y si cliqueamos en Train Model, básicamente me está diciendo, bueno, tú quieres hacer predicción sobre este set de datos, separando este 70% y 30%, pero no me has dicho qué quieres predecir, ¿cierto? Entonces, de todas las columnas que están disponibles acá, vamos a elegir el selector de columnas, vamos a incluir una columna que se llama Income, y que es finalmente lo que queremos predecir. Entonces, ahora recién el modelo sabe qué es lo que queremos entrenar, qué variables queremos usar para predecir cuál otra. Entonces vamos a usar todas las variables de sexo, nacionalidad, actividad, etcétera, para hacer una predicción de income, que es nuestra variable. Dicho esto y hecho todo esto, básicamente hoy ya tenemos una malla que es muy gráfica, poder entrenar, etcétera, y sencillamente vamos a ponerle run. ¿Ya? Y al hacer esto va a empezar a generar todo este set de pasos. Va a partir leyendo el set de datos del Adult Census Income, después va a ejecutar el paso de Clean Missing Data, donde va a hacer, según la estrategia que nosotros elegimos, el reemplazo de todos los nulos por cero. Project Columns va a excluir una columna que notamos que no deberíamos verla en nuestro modelo porque no era más bien instrumental, no era una variable analítica propiamente tal. Split Data va a ser la separación del 70% para el entrenamiento, 30% para la evaluación, con el 70% y un algoritmo, que en este caso es Support Vector Machine, vamos a generar entrenamiento, y con el 30% vamos a este modelo entrenado, testearlo con
el 30% que no fue utilizado en entrenamiento. Y en eso me gusta mucho cómo esto, a través de las distintas flechas, me garantiza de que los datos con los que estoy validando no fueron usados en el entrenamiento. Y Evaluate Model va a generar una serie de métricas que me va a mostrar si el algoritmo predice o no. Es más, si ustedes toman acá clic derecho y ponen Visualize, van a poder ver tres distintas views que hablan de la certeza del modelo. El primero es la curva ROC, ya que quizás los que conocen un poquito de estadística se van a dar cuenta. Esta curva, mientras más alta es, un mejor score tiene. En particular aquí está mostrando un AUC de 88.7 o 0.887, ¿cierto? Pero también tenemos la vista de Lift Chart, que es otra forma de ver, donde también mientras más elevada o empinada está esta curva, mientras más se aleje de la diagonal, en realidad es mejor la calidad del modelo. Entonces, dado estos números, ya podemos decir que tenemos un modelo que sirve, que funciona, que ajusta bastante bien a la realidad. Entonces, ya quedando conformes con esto, nosotros podríamos pasar a una siguiente etapa. Y esta siguiente etapa tiene que ver con explotemos este modelo. Ya lo hemos creado en la nube y al haber sido creado en la nube, podemos también empezar a hacerle preguntas al modelo. ¿Ya? Preguntas como, por ejemplo, si yo te sugiero un nuevo caso o un nuevo sujeto del censo, ¿cuánto tú estimas que gana esta persona? Y eso ya es predicción pura, porque no conozco su ingreso, solo conozco su situación demográfica y me gustaría conocer finalmente cuánto es ese ingreso. Entonces, para hacer eso, este modelo que ya entrenamos y que de alguna forma visualmente ya lo validamos, vamos a hacer un clic derecho, Save as Trained Model. ¿Ya? Lo vamos a guardar ahora como un modelo ya entrenado. Y ese Trained Model, ustedes le pueden poner un modelo predictivo de ingreso. ¿Ya? Y esto ustedes lo guardan. ¿Ya? Una vez que lo han guardado, ¿cierto? Algo que ustedes pueden hacer es generar una copia. Vamos a hacer una copia del experimento, se llama copia de experimento. Y sobre esta copia de experimento vamos a generar una versión de explotación. Pues se fijan, cuando ustedes quieran testear este algoritmo, cuando ustedes quieran probarlo, quieran probar a nuevos sujetos, si esto fuera un score de riesgo, por ejemplo, ustedes van a pretender que su página web, el usuario llene los datos, digamos todos los predictores, y después mandar a través de Web Service una pregunta a Azure Machine Learning preguntando, ¿este sujeto le doy crédito o no? Y me va a retornar verdadero o falso. Entonces, ahí yo ya no necesito hacer un split de los datos. Ya estamos en la copia. Ya no necesito el algoritmo, porque ya está entrenado. No necesito entrenar un modelo, ¿ya? Sino que más bien yo voy a ir hacia los modelos ya entrenados, y aquí va a estar el modelo predictivo de ingresos, que ya lo conocemos. No vamos a necesitar esta capa gráfica de evaluación, sino que lo único que vamos a necesitar es el score. Entonces, vamos a sencillamente pedirle el score a este nuevo set. Entonces, aquí ustedes van a clicar en Create Web Service o Setup Web Service. Se fijan, va a ser algo súper interesante porque va a generar dos endpoints, uno de entrada y uno de salida, sobre esto que acabamos de crear. Entonces, fíjense que de que omitió el set de datos, porque el set de datos ahora lo reemplaza el web service de entrada, va a hacer limpieza, va a hacer proyección, le va a aplicar el modelo predictivo y el score me lo va a devolver a través de otro web service. Entonces aquí ustedes tienen que poner play nuevamente, ¿ya? Donde va a testear que todas las conexiones estén bien, que las columnas estén bien referenciadas. ¿Ya? Aquí ya está generando una versión de explotación y básicamente está publicando un web service. Entonces ustedes ponen deploy web service y el web service que ustedes acaban de crear de un modelo predictor de ingreso va a quedar publicado y esto me va a generar los endpoints necesarios para yo poder aprovechar esto. Me genera un API key, me va a generar una versión de ayuda y yo ya puedo empezar a hacerle preguntas a este modelo. Más aún, algo que me parece muy interesante para poder probar
es también te va a generar un Excel que va a tener una conexión directa a este web service que acabamos de crear, tal que yo puedo darle nuevos casos y él generar predicciones en función de eso. Entonces, si yo descargo este Excel, yo voy a poder ver algo como esto, ¿ya? Donde yo voy a poder tener un set de casos, ¿ya? Que son casos de prueba, y yo voy a tener estos casos y no voy a tener, dado que es un set de predicción, no sé lo que va a ocurrir. No sé si va a ser un income mayor o menor. En la práctica, dos columnas a la derecha, yo tengo guardado sí lo que en realidad ese sujeto ganaba, porque yo en la práctica sí lo sé, pero voy a simular por un segundo no saberlo. Entonces, yo sencillamente se podría decir que tengo todas estas variables y me interesa saber qué es lo que el modelo dice respecto a estos casos. Entonces, si se fijan, yo en esta planilla que generó automáticamente Machine Learning y que yo puedo aprovechar, voy a decir que mi set de entrada va a ser desde la celda A1 a la O11 y que el output lo quiero en la celda A15. Entonces, al apretar Predict, esto me va a generar una predicción. Y si se fijan, él predijo que el primer caso era menor a 50. Y si se fijan, no sé si el zoom lo permite, el primer caso en efecto era menor a 50.000. El segundo también menor, el tercero menor, el cuarto dijo que era mayor y en la práctica, fíjense que era menor. Entonces ahí tenemos un caso en el que el algoritmo falló. Luego tenemos un quinto caso en que también era menor, donde acertó, y los 5 siguientes casos eran mayores que 50.000, donde acertó en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, pero falló en el quinto. ¿Ya? Entonces, tenemos hoy un algoritmo y un modelo, finalmente, que es capaz de predecir, en nuestro caso, en el 80% de los casos de forma correcta y en un 20% de forma errada. Otra cosa que nos permite tener un modelo es, por ejemplo, testear la sensibilidad. Por ejemplo, tenemos este tercer caso donde tenemos que la predicción es que este sujeto gana menos de 50.000. Pero nos podría interesar decir, bueno, ¿qué pasa si en vez de ser de sexo femenino, fuera de sexo masculino? Entonces tenemos un caso en que la predicción antes nos decía menor a 50.000 y fíjense cómo esto acaba de cambiar a más de 50.000. Y voy a volver, para que lo vuelvan a ver, female, y al apretar Enter, fíjense que me marca mayor a 50.000 con un 63% de probabilidad. Al hacer Enter, fíjense que la predicción cambia a menor a 50.000 con un 45% de probabilidad. Entonces, esta última planilla básicamente nos está mostrando cómo podemos generar predicción sobre casos nuevos y también cómo generar análisis de sensibilidad al cambiar una variable y ver cómo este sujeto, cambiando una de sus características, pueda cambiar mi predicción de lo que yo estimo para él. ¿Ya? Bien, creo que estuve justito en el tiempo, probablemente sí me pasé un poquito, así que, no sé, aquí le doy la palabra a José, o si es que se puede abrir el micrófono, encantado de recibir sus preguntas. Así que desde ya muchas gracias a todos por la atención. Excelente, Patricio. Tenemos una pregunta que nos hace Alfredo Rojas, dice Traleo. Siempre la relación la hace por periodo EID para realizar predicción a los distintos algoritmos. Es más fácil. No sé si lo entendiste, pero... Sí, sí. Mira, en general, en todo lo que son predicciones que tengan que ver con personas, digamos, del comportamiento sobre todo, de fuga, deserción, etcétera, normalmente es ID, pero tenemos otro tipo de predicciones donde, por ejemplo, yo quiero hacer mantenimiento preventivo de una máquina y ahí el ID ya deja de ser una persona, sino que puede ser una máquina, puede ser un instante de tiempo, un sensor, etcétera. Entonces, si bien para el ejemplo yo usé el ID, digamos que es de persona, en la práctica no siempre es así. Excelente, muy bien. Si alguien tiene alguna pregunta adicional, este es el momento para que Patricio nos las conteste. Nos quedan unos minutos. Ok, ahí entró otra de don Carlos.
en las predicciones se puede hacer un modelo de gestión de capacidad. Por supuesto, y va a depender de cómo formemos el set de datos. Y ahí es donde yo creo que está el arte, donde está gran parte de ciencia y arte a la vez, eh, digamos, de ser capaces de generar un set de datos justo y que tome las variables en la forma y en el formato que le saca mejor provecho a los algoritmos. Entonces, un modelo de gestión, digamos, sería, digamos, totalmente posible. ¿Qué es lo que tenemos que identificar? Uno, algún tipo de ID, si es un proceso, si es una máquina, dependiendo del caso. Muchos regresores que va a tener con distintas variables que tú sospechas que puedan tener peso, y eso es lo interesante del proceso de Analytics, donde no estoy sesgando el algoritmo, sino que le estoy dando muchas alternativas y va a ser finalmente el algoritmo el que me va a decir esto es valioso, esto no es valioso. No va a haber juicio humano en eso. El único juicio es en qué es lo que le vamos a dar como alternativa, pero la selección la va a hacer el algoritmo. Y finalmente, como resultado, podemos tener, digamos, distintas cosas que de un modelo de gestión, como por ejemplo un SLA, puede ser un tiempo de proceso, puede ser, ahí digamos va a depender un poquito más de qué es lo que ustedes busquen predecir de un modelo de gestión. Excelente. No nos queda tiempo para más. Patricio, de parte del capítulo global de Paz, muchas gracias por tu tiempo, por la exposición del tema. Estaremos en contacto próximamente para futuras ocasiones. Les recordamos a todos que tanto las láminas como el video va a estar publicado en nuestras redes sociales, y también les recordamos que la próxima semana tendremos a Juan Rafael desde Perú, que nos va a estar hablando sobre Power BI con Dynamics AX, un tema también bastante interesante para los que trabajan con esa tecnología de Dynamics. Eh, Así que los esperamos la próxima semana. Muchas gracias, Patricio, y hasta la próxima. Muchas gracias, José. Chao a todos.